Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Ustedes haciendo una sinopsis, un cuadro sinóptico de lo que aprendimos en la primera parte y en la segunda parte, de manera tal de que los que han estado lo puedan recordar y aquellos de ustedes que no han estado puedan contextualizar cómo ingresar a esta tercera parte. Nosotros tuvimos en la primera parte algunos elementos, ideas, fuerzas que fuimos rescatando, donde tuvimos dos discípulos, como dice este cuadro, que se van de Jerusalén e inician un camino de tristeza, como decíamos, un camino de desilusión y un camino de enojo al punto tal de reprocharle al mismo Jesús la situación cuando viene a preguntarle Jesús a ellos dos qué cosas pasaron en Jerusalén. Un Jesús, vimos en esa primera parte, que camina con ellos mostrando el corazón de Dios, de un Dios que básicamente no abandona, un Dios que está atento a los conocidos y aún desconocidos. Recordarán ustedes que en ese camino de Emaús hay dos hombres, en esa ida de Jerusalén a Emaús que estaba a 11 kilómetros, uno de nombre Cleofás y el otro, las Escrituras no nos dicen el nombre, y nosotros decíamos cómo para Dios es tan importante el que tiene nombre y es conocido como el que no tiene nombre y aún no es conocido. En esa primera parte nosotros vimos que Dios sabe de nuestra genética abandónica y no se sorprende. Por eso Jesús no se sorprende ante la ida de estos dos hombres, porque conocía la genética abandónica que se introduce en la especie humana a partir de Génesis, que siempre, aprendimos, Dios envía como gerundio, envía su palabra para sanar y liberar. Esto es algo que vimos en la primera parte. Después en la segunda parte nos interesó profundizar el tema de la genética abandónica, o lo que dimos en llamar el gen A. Este gen A, que precisamente es lo que nos impulsa a los seres humanos espiritual y humanamente a alejarnos, y vimos el origen, la raíz espiritual. Vimos en Génesis 1, 2, 3, especialmente 2 y 3, cómo se arma esta genética de abandono en el hombre. Vimos el impacto espiritual, el rompimiento que generó en el inicio esa genética abandónica, donde el hombre se aleja de su creador al punto tal de esconderse avergonzado por miedo, e inclusive surge el rompimiento relacional entre estos dos seres, Adán, que ambos se llamaban Adán, ¿se acuerdan? Y después de este rompimiento, Adán renombra a la mujer con el nombre Eva. Es muy importante tener presente que Adán y Eva no eran Adán y Eva de origen, sino que en una forma de castigo, Adán, en ese momento hombre, castiga a la Adán mujer y le pone un nombre que es Eva, etiquetando su rol a partir de ese momento que iba a ser madre de todos los nacientes. Entonces vimos que hubo un impacto espiritual, pero también hubo un impacto humano. Y empezamos a considerar cómo este gen abandónico se expresa, y aprendimos en esa segunda parte que este gen abandónico de impacto espiritual e impacto humano tiene un combustible especialmente que se encuentra en las emociones. Estos dos hombres que se iban de Jerusalén a Emaús, en unos segundos más vamos a ver qué significativo que es en la palabra de Dios hasta los detalles de los nombres. No son inocentes. Si para alguien el lenguaje no es inocente, es para Dios, porque Dios se expresa y se da a conocer en su palabra. Entonces el lenguaje no es para nada inocente. Y vimos en esta segunda parte cómo la expresión de estos dos hombres se dio a partir de su tristeza,
a partir de su desilusión, de no encontrar en Jesús lo que esperaban, y de su enojo al punto tal, sin darse cuenta, de confrontarlo. Vimos en esa segunda parte, desde la pregunta, claro, que nos interesa, bueno, ¿cómo tratamos con esta genética abandónica? Que sigue presente al día de hoy, porque una de las cosas que aprendimos es que Jesús remueve la causa de la muerte, ya lo vamos a ver en unos segundos más también, pero no remueve la causa de la genética abandónica, porque la causa de la muerte era parte de su misión personal, pero el tema de las relaciones era una cuestión de cada uno de los seres humanos. Entonces, ¿hay elementos como para poder tratar con esta genética abandónica? Sí lo hay. Decíamos lo primero, y nos reíamos el domingo pasado, acá les cuento que acaba de empezar a llover con una fuerza impresionante, se escucha el ruido afuera, y decíamos que muchos de nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en la educación, en la posibilidad de asistir a otros a que se aprenda acerca de la gestión emocional. Entonces, un primer paso humano es poder profundizar el tema de la gestión emocional. Pero decíamos en ese momento, cuidado, que la gestión emocional humana no alcanza, y mucho menos alcanza cuando con lo humano queremos atender lo espiritual. No nos alcanza en lo humano, mucho menos nos va a alcanzar en aspectos que son espirituales. Pero eso no inhibe la responsabilidad de hacer gestión emocional para poder tratar con este gen abandónico. Pero no alcanza, como dice esta placa. Segundo, la presencia y la guía del Espíritu Santo. Compartíamos el domingo pasado que Jesús, antes de culminar su ministerio, y a 40 días de haber sido levantado de los muertos, hace una de las promesas más importantes de su ministerio. Él dijo, quédense acá, no se vayan a ningún lado, esperen que yo enviaré poder sobre vosotros. La palabra poder es la palabra en el texto griego dunamis, de ahí viene la palabra en español dinamita. Básicamente Jesús lo que le dice es, no los voy a dejar solo, porque recuerden que la esencia, la verdadera naturaleza de Dios es no abandonar. Entonces, no por nada la palabra de Dios llama al Espíritu Santo también el Consolador. Yo voy a mandar a alguien que los va a consolar, que no los va a dejar solos, pero eso también va a ser poder. Ahora, esperen aquí, esto que es poder se llama Espíritu Santo, es la misma esencia espiritual de Dios. Esto va a venir sobre vosotros y ustedes van a poder tener un diferencial espiritual. Van a tener como dinamita interior. Esa dinamita interior claramente tiene que expandirse, y al expandirse ese poder, ustedes van a tener hasta una manera de ser, de comportarse, de relacionarse con las circunstancias, con las personas diferentes. Imagínense a estos hombres que estaban escuchando esto, y como aprendimos el domingo pasado, ellos se habían escondido antes de esta situación por miedo. Estaban escondidos por miedo a los judíos. Estaban aterrorizados del peso de la religión. Estaban aterrorizados del peso del poder político del momento de Roma. Por eso estos dos hombres camino a Maús esperaban en Jesús un libertador político. Ahora imagínense que ellos habían pasado por toda esta experiencia, habían pasado por un Pedro que lo niega a Jesús, habían pasado por un Judas que lo traiciona, donde decíamos el domingo pasado, probablemente una de las causas por la cual Judas traiciona a Jesús es por su profunda decepción. Judas quería que su líder sea un líder reconocido políticamente, y resulta ser que este Jesús es alguien que sana gente, que libera a las personas, que las recupera de enfermedades, les mostró el poder en manifestación, tocando la vida de 3 personas que estaban muertas y levantándola de los muertos, y de pronto viene Jesús y después le dice, mi reino no es de acá, es de allá. Imagínense la frustración de Judas, al punto tal que lo traiciona por 30 monedas de plata, lo que valía un esclavo. Ahora, en todo este antecedente, recuerdan ustedes que de pronto viene Jesús, después de toda esta situación, y le dice, no se vayan de Jerusalén, esperen que venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Entonces, primera cosa, una gestión emocional. Segunda cosa, necesitamos el Espíritu Santo en términos de poder para nosotros poder tratar
con el gen abandónico. Tercero, dejar que la palabra de Dios nos sane y nos libere, como dice el Salmo 107:20. Dios envía, gerundio, envía, como lo está haciendo en este momento, envía su palabra para sanar y liberar. Y por último, abrir estas dos alas, en forma metafórica decíamos, estas dos alas del creer y del confiar. Bueno, esta es una breve sinopsis de lo que fue nuestro primer y segundo encuentro. Y ahora quiero compartir con ustedes, siéntense bien, por favor, agárrense bien de las sillas donde están, porque nos vamos a introducir en la palabra de Dios en algunos aspectos que tienen una belleza y una exquisitez espiritual e inclusive escritural que les puedo asegurar que no solo es emocionante, sino es conmovedor. He titulado esta tercera parte, metafóricamente, Es tiempo de regresar a Jerusalén. Es tiempo de regresar a Jerusalén. Voy a comenzar con ustedes en Lucas 24:21, que es el punto, de alguna manera, donde quedamos en nuestros primeros dos módulos, en nuestras primeras dos entregas, en nuestros primeros dos encuentros. En Lucas 24:21, lo tienen aquí en pantalla, si tienen una Biblia, siempre es mejor que ustedes lo lean en sus propias Biblias. Esto es lo mejor, que ustedes abran su Biblia y lo vean acá. Inclusive márquenla si tienen algún comentario para hacerle. Siempre es mejor trabajar con Biblia en mano. Dice Lucas 24:21, para facilitar esta lectura para aquellos de ustedes que todavía no lo tienen. Pero nosotros está hablando de Cleofás y el amigo, pero vaya a saber cuántos más hay dentro de nosotros. ¿Cuántos más eran nosotros? Pero nosotros esperábamos que él, referido a Jesús, era el que había de redimir a Israel. Fíjense qué interesante, usa una palabra redimir a Israel, está usando una palabra de redención, pero usada en cuanto a un estado, no a un pueblo. Entonces acá muestra la vocación de cómo estos hombres y muchos esperaban en Jesús que él fuera el que los sacara del oprobio, de la presión del imperio romano, que Israel pudiese ser Israel. Y ahora, como diciendo, no solo que no redimió a Israel, ahora, además de todo esto, hoy es el ya tercer día que esto ha acontecido. Acá tenemos el corazón, las semillas, de alguna manera, la piedra angular que activó el gen abandónico de estos hombres. Ellos habían construido en sí mismos una expectativa que por supuesto no fue satisfecha en absoluto por Jesús, pero no porque no quiso, porque esa no era su misión. Es como menos interesante, solamente es un detalle que atrae mucho, y aquellos que trabajamos y estudiamos la palabra de Dios en detalle buscando esa voz de Dios, es como menos interesante, y se los quiero compartir como una nota de color, que Emaús, que recuerdan ustedes, era una ciudad que estaba a unos 11 kilómetros de Jerusalén, esos 60 estadios, cada estadio era unos 180 metros, que surgía de los estadios olímpicos, que tenían aproximadamente ese diámetro, o ese punta a punta, si fuera un óvalo, si fuera redondo. Es como menos interesante que esta ciudad de Emaús, que estaba a casi 11 kilómetros, 10.800 metros, quiera llamarse Emaús, significando la palabra Emaús, primavera templada. No es menor este detalle. Dios tiene estas cosas hermosas que hacen que nos apasionemos con las Escrituras. Miren, todo lo que hacemos alrededor de la palabra de Dios es importante, es hermoso, hay que hacerlo de alguna manera, de otro, desde la más pura amor, aceptación y respeto para lo que cada uno elige. Todo lo que hacemos alrededor de la palabra de Dios es importantísimo. Ahora es mi vocación y mi compromiso alentarlos a que lo que hagamos alrededor de la palabra de Dios no pierda de vista el centro de la palabra de Dios, porque Dios se da a conocer a través de su palabra. En la palabra de Dios hay más de 60 personas que escribieron, pero que fueron inspiradas por Dios a decir lo que decían, y a Dios le tomó unos 1600 años aproximadamente compilar todo esto. Esto que ustedes ven acá
le tomó a Dios aproximadamente unos 1600 años para tenerlo. Es notable que sea Emaús y que no sea otro pueblo. Ellos se iban de Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Ellos se iban de Jerusalén, ciudad de paz, a Emaús, primavera templada. Se iban a Emaús, pareciera ser como en búsqueda de una mejor estación, buscando una especie para su vida sensorial, seglar, relacionar una especie de estación de primavera templada en su vida, dejando atrás el frío y oscuro invierno de Jerusalén, que de paz no tenía absolutamente nada. Hace 3 días ya que ha muerto y todo lo que se prometió, todo lo que se dijo, no está sucediendo. Quiero comentarles un breve detalle a esta idea de Jerusalén, ciudad de paz, Emaús, primavera templada. La primavera no deja de ser una estación. Pareciera ser que ellos buscaban una estación, algo que los hiciera sentir bien, y se van del lugar donde debían permanecer. Vale mencionar que el cambio geográfico del agobiado, el agobio de estos hombres, estaba materializado en tristeza, decepción, enojo, que activó el gen abandónico, dice, de Jerusalén a Emaús. Quiero decirlo de nuevo, el cambio geográfico del agobiado no hace que el agobio se vaya. El agobio va con el agobiado. Cuando ellos se fueron de Jerusalén, se llevaron el enojo, se llevaron la desilusión, se llevaron la tristeza. Recordemos que ellos esperaban a un libertador social, político y hasta, probablemente en el fondo, un libertador militar, o de alguien que viniese a poner las cosas en orden de la opresión que tenían de Roma, y aún muchas veces de la opresión de los propios sistemas religiosos. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a ser un libertador social, político, económico, militar. Jesús vino básicamente a 2 cosas. Primero, a restablecer la relación espiritual de la creación con el Creador, que, como aprendimos en el domingo pasado, y lo pueden ver en el video, se rompió. Dios con su creación y la creación con Dios tenían una relación dinámica, viva, real. Dios les hablaba y ellos escuchaban y contestaban. Ellos le preguntaban y Dios lo asistía. Dios se acercaba a ellos y ellos a Dios. Pero un día eso se rompió. Jesús vino principalmente a ordenar eso. Dice 1 Corintios 15, una carta que escribe el apóstol Pablo a los habitantes de la así llamada congregación o iglesia de Corinto, a los corintios, como si fuera Mar del Plata a los marplatenses, en Corrientes a los correntinos, en Neuquén a los neuquinos y así. Porque, dice 1 Corintios 15, 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esto está hablando del antecedente espiritual de lo que pasó con la humanidad. Recuerden cómo aprendimos en el módulo anterior, en el encuentro anterior. Adán y Eva, Adán, tenían vida sin fin. Pero lo que pasó en Génesis 2 hizo que se interrumpiese esa vida sin fin y la muerte genéticamente entrase en la humanidad. Por eso Adán vivió 930 años. Su genética era sin fin, pero cuando su genética se enfermó a causa de no haber hecho lo único que Dios le pidió, dice las Escrituras que por un hombre la muerte entró a todos los hombres y por otro hombre es posible salir de esa situación de muerte a resurrección. Claro, a mí me interesa preguntar, ¿quién es quién acá? ¿A quién le ponemos el nombre? ¿Por qué hombre entró la muerte y por qué hombre entró la vida? Miren, gracias a Dios, probablemente entre el 90 y el 95% que nosotros tengamos de preguntas respecto a la vida, Dios las ha contestado en las Escrituras. Hay un porcentaje
que Dios no puso en las Escrituras. Primero, porque quizás no sean de nuestra utilidad. Y segundo, si no la puso en las Escrituras, es porque Él lo tiene reservado para poder darlo a conocer en su tiempo y en su momento. Primero, Jesús vino para restablecer esta situación. El versículo 22 dice, porque así como en Adán, acá lo dijo claramente. Si mi pregunta era cuál era qué hombre, acá las Escrituras dicen claramente, así que como en Adán todos mueren, claro, porque en Adán, allá en Génesis 3, se rompe la genética de la vida sin fin y se arma una genética humana de vida con fin. Esa genética solamente la podía restaurar un Salvador, solamente la podía restaurar alguien que, si por desobediencia de un hombre llamado Adán la muerte entró, por obediencia de otro hombre, como dice acá, Cristo, todos serán vivificados. Las Escrituras dicen que Jesús vino inicialmente a recomponer el error del primer Adán. La palabra de Dios lo llama a Jesús el segundo Adán. La diferencia entre el primer Adán es que introdujo la muerte. La diferencia con el segundo Adán es que introdujo la vida. Esto es lo que vino a hacer Jesús. La vida, chicas, muchachos, es mucho más que 60 años. Es mucho más que 70 años, 80 años, 100 años, 120 años. Dios ha puesto en tu corazón y en el mío pasión de eternidad. Pasión de eternidad. Nosotros fuimos pensados como raza humana, como humanidad, para una vida sin fin. Todos nosotros tenemos pasión de eternidad. Y Jesús vino inicialmente a solucionar esta situación. Lo segundo que vino a hacer Jesús, miren lo distinto a las expectativas que tenían estos muchachos. Lo segundo, vino a traer liberación de la opresión humana y espiritual que ocurrió como consecuencia de lo primero. Si me acompañan, por favor, van a ver un hermoso versículo en Hechos, donde muestra una de las cosas más tremendas de lo que Jesús hizo en su ministerio. Por eso Jesús es relación, y es como la relación que vos tenés con cualquier persona. Una relación es rica, es confiada, es sustentable, es productiva cuando conoces a esa persona. Nosotros necesitamos conocer a Jesús para que sea relación. Una de las cosas que Jesús vino a hacer fue lo que les acabo de decir. Pero otra de las cosas que se vino a hacer cargo es de las consecuencias del punto 1. Y hoy lo sigue haciendo. Hoy sigue dándole vida a aquellas personas que lo aceptan a Él en su corazón como Redentor, como Salvador. Y segundo, hace esto que les voy a mostrar acá. Dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Qué interesante. Fíjense que lo que Jesús les prometió a todos sus discípulos antes de ser ascendido es lo que Él manifestaba y lo que Él tenía. Él les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque esto que yo hago lo van a tener ustedes. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de las cosas que Jesús vino a hacer es a desactivar diferentes obras y accionares de una fuente espiritual, que ya en otro momento vamos a profundizar, que se encarga de generar opresión en la humanidad. Entonces Jesús vino a traer liberación. Su ministerio tenía que ver con traer liberación a la opresión humana y espiritual. En Lucas capítulo 4, esto es una pieza escritural de una belleza tal. ¿Por qué? Porque este es el momento oficial cuando comienza el ministerio de Jesús. Para que ustedes tengan una idea, el ministerio de Jesús duró aproximadamente de punta a punta, desde que oficialmente inicia su ministerio hasta que muere, duró aproximadamente un año. Cuando él inicia su ministerio, él tiene como una especie de discurso de inicio y se da
en una sinagoga. Él era, no olviden por favor que Jesús era judío. Entonces él respetaba, muchas veces me causa gracia a mí mismo conmigo mismo, ¿no? Porque yo a veces estudiando la palabra de Dios digo, pero pará Alejandro, Jesús no era cristiano. Nosotros somos cristianos a partir de Jesús Cristo. El nombre de Jesús era Jesús Cristo, Jesucristo. Nosotros somos cristianos, pero Jesús era judío. Y Jesús respetaba ciertas pautas y ciertos comportamientos judíos. Por ejemplo, ir a la sinagoga. Entonces dice en Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había criado. Miren qué belleza, ¿no? Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, este era un sábado, que no se hacía absolutamente nada, entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Miren esto, por favor, que no se les escape este bello detalle. Conforme a su costumbre. Jesús respetaba las costumbres judías. Y la costumbre judía era ir a la sinagoga, básicamente, a compartir las escrituras, a aprender las escrituras. Era un lugar de aprendizaje, mientras que el templo era un lugar de adoración. Y Jesús iba al templo y Jesús iba a la sinagoga. En este caso, conforme a su costumbre, esto demuestra que Jesús era un hombre de sinagoga. Se levantó a leer. Miren lo que viene acá, es escalofriante. Y se le dio, ya se lo respetaba a Jesús como un diferente, ya se lo reconocía como rabino. De hecho, muchos lo llamaban raboní, no rabino. Rabino es como una especie de sacerdote, un ministro. Raboní es ministro de ministros. Raboní es maestro. Entonces dice la palabra de Dios que se le dio, no se le daba a nadie eso. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y probablemente ustedes estén leyendo esto en español y estén pensando que, como ahí yo estoy viendo la foto de la cámara de Moni Fronti, ¿no? Que tiene atrás una biblioteca. Y es como que agarraron y sacaron un libro, así como si fuera este, y le dijeron, mirá, Jesús, léenos esto. Quiero contarte que en esa época no existían los libros. Eran rollos. El texto original de las Escrituras, cuando se escribe la palabra de Dios, no eran libros, eran rollos, y no tenían ni capítulos ni versículos como nosotros estamos teniendo ahora, que sirve esto para ubicarnos. Esto no fue inspirado por Dios, capítulo y versículo no existe. Esto lo fueron haciendo los traductores y los teólogos de los textos, y gracias a Dios que lo hicieron, porque nos ayuda muchísimo. Muy conveniente. Pero en esa época, a Jesús lo que se le dio fue un rollo, como si fuera esto. Y era el rollo del profeta Isaías. No había capítulo, no había versículo. Algunos autores dicen, y estudiosos dicen, que lo que hacen con él, al darle este rollo así, no era tener la inquietud y el interés de poder ver lo que sabía, que comparta su sabiduría. Lo hicieron para probarlo. Lo hicieron para ridiculizarlo, lo hicieron para avergonzarlo. Y yo me pregunto, ¿no? Si Jesús no hubiese tenido conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué hubiese pasado? Probablemente hubiese pisado el palito y hubiese quedado ridiculizado. Sin embargo, miren lo que hizo Jesús. Tomó el rollo, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, el rollo, abrió el rollo y dice que halló el lugar donde estaba escrito y va a leer lo que estaba escrito. Acá decimos que es Lucas 4:18. Te quiero contar, no había tal en Isaías, tal versículo y capítulo. Era todo escrito de manera uncial, se llamaba esto. ¿Qué quiere decir uncial? Se escribía todo continuado, de derecha a izquierda, como escribía el pueblo hebreo, todo junto. O sea, no había coma, no había punto, no había espacio. Y dice que halló el lugar donde estaba escrito. Atentos con esto, porque esto es una bomba. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Tremendo, tremendo pasaje de la palabra de Dios que muestra la razón de ser el ministerio de Jesús. Y estaban esperando un líder político que liberara a Israel de la opresión de Roma. Algo no habían capturado del para qué de Jesús en la vida de ellos. Por eso la canción de inicio que dice, Mi universo se llama, lo que es no solo tenerlo a Jesús como un nombre, sino como una relación. En Lucas 24, si nosotros volvemos, habíamos dejado esta escritura donde veíamos al principio la piedra angular, ¿no? de su malestar, de su gen abandónico expresado. Nosotros esperábamos algo diferente. Miren lo que viene ahora. Dice en el versículo 22, vuelvan a Lucas, por favor, volvemos a meternos en el camino a Maús, y dice Lucas 24, 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Versículo 23. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, de los nuestros, o sea, del grupo de discípulos, no cualquiera, y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Por favor, si volvemos atrás a estos versículos, acompáñenme a repasar porque hay que hacer un foco fino. El versículo 21 decía, sí, nosotros, viste, esperábamos esto, no sucedió, estamos decepcionados, estamos enojados. La verdad que recuerden que no lo habían conocido a Jesús. Esta conversación que yo les estoy comentando a ustedes está sucediendo en el camino y le dicen al Jesús que no conocieron y que estaban con él. Sí, viste, fue un chasco, fue como una especie de fiasco. Esperábamos una cosa, no sucedió, ya van 3 días muertos, aunque, por favor, presten atención a esa palabra, aunque, algo así como decir, sí, te acabamos de decir todo lo que te acabamos de decir, sin embargo, te queremos contar, flaco, porque para todo esto este era un flaco que iba con ellos, ¿se acuerdan? Te queremos contar que sí, hay algunos comentarios, viste que la gente siempre habla, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Epa, o sea que ellos conocían algo más. No es que no conocían algo más. ¿Y qué más conocían? Que estas mujeres no hallaron su cuerpo. Sí, hay conversaciones de que unas mujeres, viste lo que son las mujeres. Recuerden, por favor, lo que aprendimos en el domingo pasado. El testimonio de las mujeres no se tenía en cuenta porque no era legal. Miren hasta qué punto el marco cultural jurídico condicionaba la creencia de estos hombres. Porque es cierto, ¿viste? Algunas mujeres dicen que fueron al sepulcro, pero no vas a confiar en una mujer. Y no hallaron su cuerpo. Y vinieron diciendo que, aparte de que fueron y no lo encontraron, vieron visión de ángeles. Viste que las mujeres, viste cómo son las mujeres, ven visiones. Imagínense esta conversación. Quienes dijeron que Él vive. Versículo 24. Y fueron ya no solo mujeres, fueron algunos de los nuestros hombres y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. O sea, ratificaron absolutamente todo. No solo lo que las mujeres dijeron, sino lo que Jesús les había dicho que iba a suceder. Miren, yo los voy a dejar, pero al tercer día voy a ser levantado. Y ahí comienza la verdadera historia. Por eso, esperen, quédense en Jerusalén, ciudad de paz. Ellos iban camino a Emaús. Y es lo que te puede pasar a vos y a mí. Que a veces cuando, por alguna u otra razón, perdemos la paz interior, buscamos estaciones alternativas.
Cuando perdemos la paz interior, buscamos primaveras, perdiendo de vista que la primavera es una estación y que la paz es una condición del corazón. En este sentido, ellos tuvieron toda la oportunidad, y guarda que lo que viene acá es para estar bien sentadito, tuvieron toda la oportunidad de ser humanos. Y Jesús fue muy sensible con esos dos hombres, un Cleofás conocido y uno desconocido, donde está tu nombre y el mío quizás. Y aparece Jesús, después de haberlos escuchado desde el versículo que los empezó a acompañar. Los acompañó, conversó, los escuchó. En el versículo 25 aparece Jesús. Y dice en el versículo 25, entonces, adverbio de tiempo. Después de toda esta situación, entonces, ahora es el momento de Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús los mira a Cleofás y a su amigo, pero no le está hablando solamente a Cleofás y a su amigo. Y le dice, insensatos, tardos de corazón para creer. Antes del versículo 25, Jesús caminó con ellos, como lo va a hacer con vos y conmigo cuando sea necesario. No te va a dejar solo en el camino a Emaús. No te va a dejar solo. La palabra de Dios dice que Jesús se definió a sí mismo como la luz del mundo. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo hace falta luz? Es como si yo le pidiese a Marisa en este momento, ¿podés apagar la luz esa, por favor, Mari? ¿Está ahí? Miren, ella va a apagar esa luz. Ahora se hizo como más oscuro, como tinieblas. ¿Cuándo tiene sentido la luz? Cuando estoy en oscuridad. Muchas veces Jesús no tiene impacto en nuestras vidas porque nosotros estamos en una suerte de claridad o de primavera. El tema es que cuando nosotros necesitamos luz, es ahí donde su naturaleza se hace más sentida. Jesús fue a Emaús porque ellos necesitaban a Jesús, como yo en este momento necesito más luz porque se me hizo todo oscuro, y entonces le pido a Mari que encienda la luz. Jesús fue a Emaús porque ellos lo necesitaban. Y vos tendrás tus caminos a Emaús como yo los tengo. Habrás tenido tus caminos a Emaús como yo los he tenido. Es ahí cuando más que nunca Jesús, relación, no religión, se hace sentido, real, necesario. Jesús caminó con ellos, fue empático, pero no la empatía de ponerse en el lugar de ellos. Fue empático desde ser sensible a lo que estaba pasando con ellos. Caminó con ellos. No se puso en sus sandalias, sino que caminó con ellos. Y acá quiero dejar un antecedente de la empatía cristiana. La empatía cristiana no es ponerse en el lugar de nadie. La empatía cristiana es sentir con los que sienten, reír con los que ríen, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren y en algún momento tomar la acción de ser una posibilidad para esas personas. No solamente ser sensibles, acompañar, sentir con ellos. Las neurociencias nos ayudan en esto, porque se ha descubierto que hay un grupo de neuronas en el hemisferio izquierdo que nos permite sentir como el otro siente. No hay descubrimiento en neurociencia que hable de que las neuronas nos permiten ponernos en el lugar del otro. Sí nos permiten compasión, pasión de sentir lo que el otro siente. Jesús les demostró, estoy caminando con ustedes, los he escuchado, siento lo que ustedes están sintiendo, ahora, hasta aquí llegamos. Ok, dijo Jesús en el versículo 25, hasta aquí llegamos. ¿Qué es lo que te va a decir Jesús a vos o me lo va a decir a mí cuando por alguna u otra situación yo busque mi primavera en vez de buscar y quedarme en su paz? Entonces Él, dado su amor, su compromiso a la relación,
a partir de tu interés, de tu compromiso, de esa relación, Él va a llegar y va a decir, hasta aquí. ¿Y hasta aquí con qué tenía que ver? Miren, cuando Él le dice insensatos, acá es importante hacer un alto y referirnos al texto griego. Porque pareciera ser cuando nosotros lo leemos en español, el versículo 25, que es un poquito casi hasta abrupto, ¿no? Pareciera ser como que Jesús está enojado y le devuelve el enojo con el cual ellos, enojados, lo increparon a Jesús. Jesús no se caracterizaba con los suyos, con los que amaba, con los que lo amaban a Él, a pagar mal por mal. Jesús no se caracterizaba ni se caracteriza a pagar con la misma moneda. Jesús no le responde con el mismo enojo, pero pareciera ser en español, cuando dice, entonces Él les dijo, para colmo, los traductores del texto, en arameo estranguelo, que era la lengua que hablaba Jesús, ni siquiera la lengua principal es griego, es arameo, después se traduce esto al griego. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y le meten esa exclamación como si Jesús estuviese enojado. La palabra insensatos en el texto griego es la palabra anoetos. Él les dijo algo así como, oh anoetos. La palabra anoetos en la cultura griega quiere decir carentes de entendimiento y por lo tanto con pérdida de sentido espiritual de los sucesos. Lo que Jesús les estaba diciendo es, muchachos, han perdido el sentido y están encontrando sentido de su existencia en ir a Emaús, cuando el sentido de la existencia lo van a encontrar en Jerusalén. Oh insensatos, y agrega, de alguna manera, tardos de corazón para creer. Claro, básicamente Jesús lo que les dice es, se metieron en un devenir emocional, se metieron en unas pláticas, ¿se acuerdan la palabra pláticas? No porque Jesús hablase en mexicano, pero el traductor en español lo llamó pláticas, conversaciones. Cleofás y su amigo se metieron en conversaciones que lo sacaron del lugar donde era necesario estar. Y no solo que lo sacaron, sino que empezaron a perder el sentido espiritual de los sucesos. Y al perder el sentido espiritual de los sucesos, dejaron de tener la sabiduría que Dios busca en cada uno de nosotros. Y al perder ese sentido espiritual o la falta de sabiduría, la consecuencia inmediata está sobre el creer. Una de las dos alas que aprendimos, ¿se acuerdan? Abrir el ala del creer. Estos hombres, al perder su sentido espiritual, empezaron a tener una consecuencia que es en todo caso la consecuencia más seria que Jesús vino a advertirles y que nos advierte a nosotros. Miren en Hebreos capítulo 3, un versículo de un poder y de una contundencia que es para pensarlo. Dice Hebreos, una carta escrita por el apóstol Pablo, dice, mirad, hay pocas veces en las escrituras que se usa esa contracción mirad. La palabra mirad es como si yo les dijese en este momento, miren, 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 está nevando. Y ustedes todos hacia afuera miran que está nevando. No dice observe, no dice mire. La palabra mirad en el texto es observen con profunda atención lo que voy a decir. Es un mirad con atención. Mirad, no cualquiera, dice hermanos, aquellos que tienen la vocación, no que son perfectos. El andar cristiano no es un andar de perfección, es un andar de vocación, de compromiso, de poder ir aprendiendo en base a la relación. Y habrá sombras, y habrá caminos a Emaús, y habrá situaciones, sí, claro. Ahora, cuando sea que esto suceda, la promesa de la palabra de Dios es que Él no abandona, no te dejaré ni te desampararé, ni te desampararé. Y hay que tener atención a lo que va a decir acá. Mirad, hermanos, que no haya, léanlo por favor,
que no haya en ninguno, cada persona para Dios es clave, en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La palabra malo es una pésima traducción de su palabra en original. La palabra en el original es enfermo. ¿Saben cuál es una de las cosas que más enferma para el ser humano? El coronavirus, no. El ébola, no. El SIDA, no. La mayor enfermedad que los seres humanos podemos atravesar y tener es cuando lo que se enferma es nuestro corazón. Porque el corazón es el lugar donde los seres humanos creemos o dudamos. Entonces dice acá la palabra de Dios, miren que no haya corazón que se enferme por la incredulidad, porque la incredulidad tiene una acción directa. Dios lo único que necesita de vos y de mí es que creamos. Al creer yo hago mi parte y cuando creo Él hace la suya. Cuando yo busco mi propia primavera, lo que hago, de alguna manera, es tener un corazón expuesto a esa estación. Hay hermosos momentos y proyectos que los seres humanos tenemos. Es más, dice la palabra de Dios, deleítate en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Dios y Él sabe cuáles son tus peticiones, tus corazón con deseos, tus sueños. Él lo sabe mejor que nadie. El tema es que Él quiere que lo hagas con Él. Y si yo busco mi propia primavera, probablemente pase lo que está pasando acá. ¿Qué fue lo que detectó Jesús con los dos del camino a Emaús? Muchachos, perdieron el sentido espiritual de las cosas al querer un libertador, alguien que ordene las cosas políticamente, alguien que encuentre las soluciones a los problemas que tienen como sociedad. Perdieron el sentido espiritual de mi venida, de mi presencia, me tienen acá. Y al perder el sentido espiritual, en vez de creer lo que escucharon y aprendieron, pusieron sus ojos y sus pies en el camino a Emaús. Luego de caminar con ellos, con empatía y mostrándoles su estado de pérdida de sentido por falta de entendimiento y llegando inclusive a la propia incredulidad, era tiempo de salir de ahí. Jesús no fue para que ellos simplemente entendieran la situación en la cual estaban. Eso no hace Jesús. Jesús no te va a explicar a vos la situación en la cual estás para que solo tengas la respuesta. Jesús a través de la palabra nos va a dar a nosotros una visibilidad para que vayamos al lugar donde Él desea que vayamos. Era tiempo de, número 1, recuperar el sentido con entendimiento. Lo habían perdido. Número 2, abrir las alas del creer y confiar. Y número 3, volver a Jerusalén. Número 1 era recuperar el sentido con entendimiento. Esa parte, Jesús tenía una tarea importantísima. Por eso, miren lo que hace Jesús después de decirle, oh, carentes de sentido espiritual, de sabiduría y por tanto, cayendo en incredulidad. Quiero ahora asistirlos para que vuelvan a recuperar el sentido. ¿Y saben entonces qué hace Jesús? Hace lo que es su especialidad. Enseñarte al corazón, hablarte al corazón, mostrarte cuál es su plan para vos. Y dice, no era necesario, les recuerda con una pregunta, ¿no? Muchachos, Cleofás y amigo de Cleofás, no era necesario, es la misma pregunta que me está haciendo a mí, ¿no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escuchen esto porque esto es escalofriante. Dice, y comenzando desde Moisés, quiero decirles que Moisés fue el primer hombre que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levíticos, Deuteronomio, todos los libros de la Biblia que se escribieron al comienzo los escribió Moisés. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Moisés no estaba ahí. Dios le dijo, Moisés, escribí esto que te voy a decir como fue el principio. ¿Saben de cuándo empezó Jesús a hablarles? De Génesis. Le empezó a hablar de Génesis, como lo estamos haciendo nosotros
el domingo pasado y hoy. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, de la promesa que era Jesús. Llegaron a la aldea a donde iban, Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Miren qué belleza. Él hizo como que se iba. Y sin embargo, algo pasó en ellos que le dijeron, dice el texto, mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Qué es esto de le obligaron a quedarse? En la cultura oriental, cuando una persona invitaba a alguien a comer, era de mal gusto, éticamente por cultura vos no podías decir sí. Es como si yo voy a Charata, cuando vaya a Charata y Pablito y Caro me invitan a comer a su casa. ¿Qué hacemos nosotros? Sí, ¿a qué hora voy? No. En esa época no era así. En esa época venía Pablo y Caro y decían, Alejandro, ¿te gustaría venir a cenar esta noche a casa? Muchas gracias. No, realmente muchas gracias, estoy muy agradecido, pero no. De nuevo, Alejandro, sería un gusto para nosotros que puedas venir a compartir con nosotros. Caro, muchas gracias, sé de su corazón y su intención, pero no, muchas gracias. Tercera vez, Alejandro, por favor, vení a nuestra casa. Con mucho gusto, cómo no. En la cultura oriental no se decía así de movida. Se tenía que invitar 3 veces. Y por eso dice el texto, mas ellos le dijeron 3 veces, quédate a comer con nosotros. Quédate con nosotros. A todo esto, en este versículo 29, el quédate con nosotros era un flaco muy macanudo que había aparecido en el camino. Y que en un momento, parece que el flaco algo manejaba de la situación porque les dijo insensatos y les dijo tardos de corazón para creer, pero parece que no se los dijo enojado y recriminándole nada, porque ellos, después de escucharlo desde Moisés hasta todo el camino de los profetas, algo en ellos estaba pasando. Algo en ellos. El enojo ya no se apoderaba de ellos. Ellos ya estaban en otra emoción. Parecía ser que la genética abandónica estaba siendo apagada, inhibida. Jesús abrió ese espacio para que la genética abandónica se apague. Y aconteció, dice, que cuando estaban en ese momento, quédate con nosotros, le dijeron, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Claro, después de la tercera invitación entró. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, adverbio de tiempo, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. En estos versículos vemos cómo Jesús hizo algo maravilloso. Abrió la palabra de Dios para que ellos pudieran volver a recuperar el sentido espiritual y pudieran volver a creer. Y viene el gran versículo 32 que dice, y se decían el uno al otro, Cleofás con su amigo, esto es conmovedor. Se te puede poner la piel de gallina en este momento al ver lo que pasaron estos hombres. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa palabra abría es muy interesante porque se usa cuando uno entra a un bosque o a un lugar con mucho follaje y quiere hacerse camino, entonces agarra un machete y empieza a cortar para ir pasando por el medio de ese bosque. La idea del folclore cultural hebreo era que Jesús básicamente lo que hizo fue como agarrar un machete e ir haciendo camino en la falta de entendimiento de ellos y avanzando hasta que ellos llegaron al claro. Es como que les fue abriendo el bosque con la enseñanza y en un momento la vieron. Estuvieron en presencia del claro. Él nos guió abriendo las escrituras y en un momento nosotros la vimos. Y cuando la vimos, no ardían nuestros corazones en nosotros. El ardor, la raíz de la palabra ardor es la palabra enteos. Enteos. Teos en nosotros, y ahí viene la palabra entusiasmo. Hay entusiasmo por primaveras, es cierto. Pero el entusiasmo sustentable es cuando el que lo produce es Dios mismo. El ardor, el entusiasmo, el enteos, ellos tenían la comprensión espiritual. La palabra los sanó y los libró de la ruina de la incredulidad. ¿Qué se esperaría de estos hombres ahora?
se esperaría el tercer punto. El primero yo les dije, recuperar el sentido con entendimiento. Eso le correspondía a Jesús. El segundo, abrir las alas del creer y el confiar, que no lo estaban haciendo. Ellos habían cerrado sus alas, se habían metido desde la genética abandónica hacia adentro. ¿Qué se espera ahora? Que abran sus alas, creer y confiar, y que vuelvan a Jerusalén. Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora, quiero contarles que según los estudios más cercanos a la temporalidad de este pasaje, ellos probablemente llegaron a Emaús aproximadamente pasadas las 18 horas nuestras, en la caída del sol, y por eso empezaron a cenar. Y dice el texto algo que es increíble. No dice que se quedaron a descansar en Emaús porque ya era de noche. Los caminos de esa época, quiero decirte que no tenían LED. Ellos no tenían iluminación. No tenían zapatos con luces para ver dónde pisaban. Ellos se movían especialmente de madrugada cuando hacía mucho calor y pasada la media mañana cuando hacía mucho frío. Dice la Escritura que levantándose en la misma hora, en el mismo momento, volvieron a Jerusalén. Miren, no hay cosas más hermosas, metafóricamente hablando, que cuando nosotros podemos visualizar con entendimiento de la palabra de Dios nuestros caminos a Emaús y nuestras vueltas a Jerusalén. Volvieron a Jerusalén. Esa misma noche, era de noche, sí, es de noche físicamente, pero cuando Jesús está presente, no hay noche. Cuando Jesús está presente, no hay noche. El mundo se puede estar cayendo alrededor nuestro, y aún así, no haber noche. Volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Todo lo que dijo que iba a suceder, sucedió. Simón era Pedro. Entonces ellos contaban también, porque llegaron al lugar, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Imagínense lo que estos 2 hombres le contaban a estos 11 y cómo se habían dado cuenta que era él cuando él partió el pan. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque lo que nos dice es que ellos reconocieron la acción que Jesús había tomado como acción en la última cena. Y esto demuestra que estos hombres estuvieron en la última cena. La última cena no fue solamente con los 11 apóstoles. La última cena fue con más los 11 apóstoles y discípulos. Todo apóstol es un discípulo, no todo discípulo es un apóstol. Esta es la muestra de que en esa última cena no solamente estaban los 11, ya no estaba Judas, estaba muerto, pero estaban estos hombres. Y dice que cuando Cleofás y su amigo vieron que él tomó el pan y lo partió y se los dio, dijo, acá está, sos vos el que estuviste, claro. Y ahí fue donde ellos tuvieron toda la comprensión espiritual. Bueno, imagínense esta situación. Yo me vi con la piel de Cleofás o del amigo de Cleofás o los 11 poniéndose a charlar todas las buenas nuevas. Ahora, como es Jesús no se le escapa un solo detalle. Y era tiempo, habiendo vuelto a Jerusalén, ahora, de conversar para ver cómo hacemos para que este gozo que ustedes tienen, esta alegría que ustedes tienen, sea compartida con los demás. Porque el juego recién comienza. Entonces imagínense todos ahí reunidos, conversando, y de pronto viene el versículo 36, que dice, mientras ellos aún hablaban, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, ¿y qué les dijo? Paz a vosotros. Uno de los indicadores más importantes de ser cristiano, como propuesta espiritual, uno de los indicadores más importantes es la paz. Y la paz no es la ocurrencia de la falta de guerra. Y la falta de paz interior no es por lo que pasa afuera, es por lo que no pasa adentro. Estos hombres habían perdido la paz pensando que era por lo que pasaba afuera.
estaban enojados, tristes, angustiados, desilusionados y desesperanzados. No. La falta de paz no era por lo que estaba pasando afuera. Tercer día y ya pasó el tercer día y no tenemos novedades. Era por lo que no estaba sucediendo adentro. Jesús, queridos amigos, chicas, es un artista del corazón. Y la cosa más importante en este viaje de la vida es mantenernos y vivir en paz. Pero no la paz como un resultado de algunos movimientos humanos, sino como la realidad interna de saber que Él está en el camino. Extiende tus manos para recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra arde fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás